Muy buenos días. Continuamos con el libro de Génesis. Hemos ya estudiado estamos en la última sección de este libro, estudiando la vida de la familia de Jacob a través de la vida de José, quien ha pasado por tribulaciones, por pruebas, continuará pasando por pruebas y tribulaciones, pero en diferentes áreas de su vida. El Señor lo ha llevado a ser gobernador en la tierra de Egipto, después de haber sido vendido como esclavo, de haber estado encarcelado injustamente. Ahora el Señor, luego de 21 años, Él está en el mando como primer ministro en Egipto, administrando los recursos que Dios ha dado a esta tierra en el tiempo de los 7 años de abundancia. Ahora nos encontramos en los años de hambre, en los años de hambruna, en los tiempos de escasez, en donde esto ha alcanzado a la tierra de Canaán, y por lo tanto Jacob y toda su casa están en un momento crítico. Se están quedando sin recursos, tienen hambre, en toda la tierra no hay nada de producción, hay escasez en toda la tierra. Esto ha alcanzado la tierra de Canaán también. Y entonces Jacob insta a sus hijos a buscar alimento en Egipto, cosa a lo que ellos estaban resistiendo en un inicio. Pero luego de que han ido, vimos que se reencontraron con José, aunque ellos no lo reconocieron en un principio, ni lo han reconocido de momento. No reconocieron a su hermano, al que vendieron. Ellos lo daban por perdido. Y entonces José pone a prueba sus corazones, porque ellos vinieron diciendo que eran hombres honestos, que venían solamente desde esta tierra lejana de Canaán a buscar alimento para su familia. Pero realmente no se conocen cuáles son las intenciones de ellos. José no las conoce, por eso les dice: ustedes son espías. Y pide que le comprueben que verdaderamente ellos están diciendo la verdad. Entonces, en medio de todo esto, de este primer encuentro, Simeón queda preso en Egipto y José regresa a los hermanos hacia Canaán con los costales llenos de trigo, con el dinero que ellos pagaron dentro de sus costales, con la condición de que regresaban solamente si traían a Benjamín, su hermano menor, con ellos. Algo que obviamente Jacob se iba a resistir en un principio, porque no quería perder a su otro hijo, el que le ha nacido de la mujer que él amó. Entonces, estamos ahora en capítulo 43, en donde luego de 21 años José y sus hermanos se han reencontrado, y vamos a ver cómo Dios está tratando con el corazón de estos hombres para que ellos vengan a arrepentimiento. Y va a tratar con el corazón de Jacob también para que él pueda superar su debilidad, que era confiar completamente en el Señor a la hora de separarse de Benjamín. Pero también, aunque José está siendo instrumento de Dios, en medio de toda esta escena, Dios está trabajando en su corazón el perdón hacia sus hermanos. Entonces vemos cómo Dios está verdaderamente trabajando en esta familia. Recordemos que es la familia elegida por Dios para que a través de ellos nazca el pueblo de Israel. Pero antes de usarlos, Dios necesita trabajarlos. Antes de trabajar a través de ellos, Dios necesita trabajar en ellos. Y esto es un reflejo muy claro de cómo aplica en nuestra vida. Cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor, somos llamados a ser instrumentos de Dios, no solamente a ser cristianos y ya. El Señor nos salva para involucrarnos dentro de su obra, y cada uno de nosotros tiene un propósito dentro del plan divino. Solamente que algunos lo toman, otros no. Algunos obedecen y otros no. Esa es la diferencia. Pero todos tenemos un propósito dentro del plan de Dios. Y entonces, por eso es que Dios tiene que primero trabajar en nuestros corazones antes de poder usarnos para su gloria.
debe trabajar en nosotros para formar carácter, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, continuamos con la historia. José ha demandado la presencia de Benjamín junto con sus hermanos, de lo contrario no los va a recibir. Esa era la condición. Jacob se ha resistido, pero ahora vamos a ver lo que pasa. Capítulo 43, versículo 1 y 2 dice: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Aquí nos encontramos una escena que ya ha llevado un poco de tiempo. O sea, los costales, ellos eran 10 hermanos, llevaban alrededor de 10 o más costales consigo. O sea, llevaban suficientes recursos para su familia y ya se están acabando. O sea, esto tuvo que haber pasado algún tiempo significativo. A lo que posiblemente Jacob estaba eludiendo la petición del gobernante de que Benjamín fuera con sus hermanos para poder liberar a Simeón también. Recordemos, Simeón está preso. Entonces, básicamente lo que podemos ver es que la prioridad para Jacob no es Simeón, sino que Benjamín sea salvo, que no sea aprisionado, que no muera, que no le pase nada. Él es su favorito. Y entonces están en un tiempo, en un momento límite, en donde la única opción que tienen es ceder. Dios los está llevando a un momento límite en sus vidas, donde o ceden o se mueren de hambre. No hay opción. Entonces, cuando Jacob les dice esto a sus hijos: vayan a Egipto, regresen allá, vayan por alimento, hay un pequeño detalle que posiblemente sus hermanos, sus hijos piensen que se le está olvidando. Pero Judá le dice: recuerda que aquel varón nos dijo que no nos iba a recibir, no iba a ver nuestro rostro si nuestro hermano no iba con nosotros, si Benjamín no iba con nosotros. A lo que Jacob les dice: pero ¿por qué le dijeron que tenían otro hermano? Ellos, en su sinceridad, en su honestidad, al verse en aprietos, ellos van a ser transparentes delante de José. Tan transparentes que les dicen: nosotros somos 2 hermanos. Aquí vemos 10, el menor está en casa de mi padre y hay uno que no aparece. El que no aparece está frente a ellos sin ellos saberlo. Entonces Judá le recuerda estas palabras, le recuerda esta petición y esta condición a Israel. Esto es otra de las cosas que vamos a ver en este capítulo. El nombre de Jacob ya no aparece más en este capítulo. Ahora comienza a llamarse Israel, el nuevo nombre que recibió según la promesa cuando Dios dio su bendición sobre Jacob y le dio un nuevo nombre, Israel. Y vamos a ver el carácter de Israel ahora, tomando decisiones, su fe, su confianza en Dios. Continuamos en versículo 8, porque entonces dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. O sea, vean que de verdad está en un momento crítico. No tienen alimento, no tienen recursos, y Judá está intercediendo para que Israel permita que Benjamín venga con ellos. Continúa diciendo, versículo 9: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. El que los estaba reteniendo ahí era Israel, porque no quería ceder a Benjamín. Recordemos, esta era su constante debilidad, su falta de confianza en Dios y de tomar las decisiones en su propia voluntad, de caminar en su propio entendimiento. Versículo 11 dice: entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo.
tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, velad y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y versículo 14, que es la clave en esta sección. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Vemos a Israel confiando completamente en Dios. Y esta es la evidencia, versículo 14. Primero, es curioso de que el de la idea de vender a José, que fue Judá, ahora es el de la idea de poner su vida por su hermano. El que tuvo la idea de vender a su otro hermano, ahora es el que está dispuesto a sacrificar su vida y a responder por su hermano menor para que no le pase nada. Y ahora Israel está diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Que el Dios omnipotente, o sea, el Shaddai, el Todopoderoso, sea el que extienda misericordia para ustedes. Porque solo Él es quien puede extenderle misericordia a los hombres. Solo Él puede poner misericordia en los corazones de las personas para que extiendan la gracia de Dios hacia nosotros. Israel está confiando completamente en Dios. Y vean lo que dice la última parte del versículo 14. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Primero, vemos que Israel está poniendo, bueno, esta es mi petición, este es mi deseo. Pero someto todo a la voluntad de Dios. Si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Y así debería de ser nuestra oración. Señor, aquí está mi anhelo, estos son mis deseos, esta es mi petición de oración. Pero todo yo lo someto a tu voluntad y sea conforme a tu voluntad y no a la mía. Es la manera, esto es evidente que Dios ha estado trabajando en el corazón de Israel. Y es la evidencia que Dios trabaja en nuestro corazón para formar nuestra confianza en Él. Entonces, continúa la historia, los hermanos van a empacar todo y comienza aquella comitiva, aquella caravana hacia Egipto. Van con todos los detalles y con todos los regalos para José, van con Benjamín, llegan hasta Egipto. A lo largo José los ve y entonces envía a su mayordomo con un mensaje: llévelos a mi casa que yo los voy a invitar a almorzar. Para los extranjeros esto era algo no lógico o algo ilógico. Que un extranjero sea invitado a la casa del gobernante no era normal. Entonces ellos comienzan a temer en su corazón, comienzan a pensar que ¿por qué nos está invitando? Hay algo que no está bien acá. ¿Será que nos quieren apresar, nos quieren hacer sus siervos? ¿Será por el dinero que el primer viaje venía dentro de nuestro costal? Y esto es provocado por la culpa que hay en sus corazones por lo que le hicieron a José en el pasado. La culpa, esto es lo que hace en nuestras vidas también. No nos permite recibir la bendición con libertad. La culpa no nos permite recibir la bendición de Dios con libertad y con alegría. Y así ellos están pensando en qué habrá sido lo que hicimos, si esto es una coartada para engañarnos. Versículo 19 dice: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. No esperaron entrar en la entrada como diciendo, por si acaso, antes de que suceda cualquier cosa, queremos aclararle algo. Y sigue diciendo, versículo 20: y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos.
Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en vuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Todo esto le está diciendo el mayordomo antes de entrar a la casa, como decir, queremos aclarar todo esto antes de que sea lo que sea que vaya a suceder allá adentro. Ahora, ellos vienen con más dinero para comprar más recursos. Recordemos que están en un tiempo de hambre. Dios ha llevado a esta familia al límite de su necesidad para que ellos se encuentren en un momento vulnerable. Y muchas veces así es Dios en nuestras vidas. Nos va a llevar al punto en el que estemos vulnerables, donde ya no tengamos excusa, no tengamos nada que podamos hacer, ninguna otra opción más que confiar en Dios completamente. Y de esta manera ellos llegan a este lugar. Ellos por eso intentan esclarecer qué es la cosa, por qué los están invitando a la casa del gobernador. Muchas veces Dios nos va a llevar a un momento límite en nuestra vida, para que nosotros seamos vulnerables, seamos humillados y comprendamos que nuestra necesidad no es muchas veces lo que pensamos, sino es venir delante de Dios. Ahora también, esta familia está sufriendo hambre y saben en dónde encontrar los recursos, ¿verdad? En Egipto. Veámoslo también, podemos verlo de esta manera. Cuando nosotros estamos hambrientos y sedientos en nuestra alma, sabemos en dónde encontrar el recurso, y eso es en el Señor. Es ir y buscar en el Señor. Y esto tiene un precio, y es confiar en que Dios es el que va a saciar completamente nuestra alma, así como Jacob y sus hijos están confiando en que Dios les va a extender misericordia cuando lleguen a buscar los recursos en Egipto. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza completamente en el Señor y buscar no superficialmente, sino que buscar verdaderamente en lo profundo de la intimidad de nuestro Dios, para que Él sea quien sacie nuestra alma y nuestro corazón, nuestra hambre de nuestra alma, de nuestro ser. Solo Él puede saciarlo. Y tal vez algunos se preguntarán, pero ¿cómo es que podemos ir más profundo en el Señor? Bueno, establezca tiempos en los que usted se meta a orar, a escuchar al Señor, a leer y meditar en su palabra. Eso es profundizar más y más en la intimidad de nuestro Dios, para poder conocerlo, no solamente el domingo en la iglesia, sino que todos los días estar profundizando y fortaleciendo una relación con el Señor, todos los días. Entonces estos hombres llegan con toda esta necesidad al límite, siendo vulnerables, no les queda más otra opción que confiar en lo que Dios sea lo que quiera hacer en sus vidas, de lo que vaya a acontecer en Egipto. Y versículo 23, para consuelo de ellos, veamos la respuesta del mayordomo. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Ahora todos los hermanos están juntos de nuevo. Pero el consuelo para su corazón es que fue Dios quien puso ese dinero en sus costales. Y verdaderamente, Dios a través de José fue quien puso el dinero de nuevo en sus costales. Pero de nuevo, la culpa no los dejó que ellos pudieran gozar, que pudieran recibir con libertad la bendición que está Dios trayendo sobre sus vidas. Ahora, habiéndose consolado sus corazones con esta respuesta del mayordomo, entonces ellos entran a la casa y son recibidos de gran manera.
les dan agua para beber después de su largo camino, lavan sus pies, dan comida para sus asnos. Y entonces, mientras ellos esperan a José a que termine sus labores, ellos preparan todos aquellos regalos que habían traído para José. Ahora veamos de qué manera José los recibe en su casa cuando él se presenta ante ellos. Versículo 27. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Probablemente ellos estaban como, ¿qué está pasando aquí? Primero nos invitan a almorzar en la casa del gobernador, lavan nuestros pies, nos dan de comer, le dan de comer a nuestros asnos. Ahora el gobernador viene y nos pregunta, ¿cómo están? Amablemente, probablemente habían preguntas en su cabeza rondando. Ahora veamos lo que sigue diciendo, versículo 28. Ellos respondieron, va bien a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia a él. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Wow, 21 años habían pasado de la última vez que José vio a su hermano menor, a su hermano de sangre. Es que los otros eran medios hermanos, pero este era hermano de sangre. La última vez que lo vio era un niño nada más. Y ahora lo tiene de frente. Veamos lo que sucede. Versículo 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró a su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Este encuentro despertó emociones, sentimientos, recuerdos en José. Todo su ser se estaba conmoviendo, y para no revelarse a sus hermanos, porque no era el tiempo, corre a llorar a otro lado. Ahora, esto es algo que podemos apreciar acá. José nos dice que él se estaba conteniendo. Quiere decir que, o podríamos pensar, de que José quería revelarse ya a sus hermanos y decirles, hey, tranquilos, estén bien, soy yo. Pero probablemente podemos ver a que Dios lo estaba guiando, a que no era el momento de revelarse a sus hermanos, porque Dios estaba trabajando en los corazones de ellos, en su arrepentimiento. Así que comienzan a servirles la mesa, comienza el almuerzo, y nos dice la escritura que separan 3 mesas, una para José como gobernador, como autoridad, una para los egipcios y otra para los hebreos. Porque el que ellos se mezclaran era abominación para los egipcios. En esta época, el reino egipcio era uno de los más raciales de su tiempo. Porque ellos decían que todos ellos descendían de los dioses por la magnitud de su idolatría. Entonces, a los extranjeros los veían como abominación a la hora de juntarse con ellos. No eran muy bien recibidos, los veían con condescendencia. Entonces por eso los separan, para poder comer. Y ahora veamos lo que sucede en versículo 33. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo ellos saben quién es el menor y quién es el mayor entre nosotros? Ellos los acomodaron en orden, y esto los dejó como atónitos, como ¿qué está pasando? Ya obviamente en ellos, en sus corazones y en sus pensamientos, no están comprendiendo qué es lo que está sucediendo. Versículo 34 dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos,
El gobernador está sirviéndoles. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Cuando José está repartiéndoles la comida, le daba una porción más amplia, más grande a Benjamín, posiblemente para ver la reacción de sus hermanos, para poner a prueba sus corazones, si la envidia aún estaba en ellos, si estaban aparentando o si verdaderamente había un arrepentimiento en sus corazones. Ellos se sientan a la mesa, están disfrutando y están siendo probados sin ellos saber. Y lo bueno de esto es que pasaron la prueba, porque dice al final que ellos bebieron y se alegraron con él. Entonces, con toda esta confianza ahora, con todo este recibimiento, podríamos pensar, oh, ellos van ahora a caminar y van a regresar a su casa todos juntos. No, Dios no ha terminado de trabajar en sus corazones. Y así vamos a continuar la historia a través del capítulo 44, donde vamos a tener la prueba final, antes de que José se revele a sus hermanos. Entonces, versículo 1 y 2 dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon dinero en cada uno de la boca de su costal. Y pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como José dijo. Entonces los despiden, ellos ya van camino a Canaán, se han alejado un poco, pero hay una coartada que José está preparando para probar nuevamente sus corazones. Dice versículo 3: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y los hermanos entonces, pero ¿cómo nosotros vamos a robar a nuestro Señor? ¿Cómo le vamos a robar? Si más bien trajimos el dinero con el que habíamos encontrado en nuestros costales en el primer viaje, y estuvimos ahora comprando más. ¿Cómo? Ellos no entienden. Y confían tanto el uno en el otro, que parece que es uno el que está hablando por todos. Ninguno de nosotros ha robado nada. Esto los deja perplejos porque no entienden todavía qué es lo que está sucediendo. Así que versículo 9, veamos lo que pasa. Ellos se mueven impulsivamente y abren su boca de una manera impulsiva, guiados por sus emociones. Veamos lo que dicen: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos no querían asesinar a nadie, José no quería matar a nadie, era una prueba. Pero estos hombres se están apresurando a hablar emocionalmente. Entonces comienzan la requisa nuevamente en orden de tamaño, desde el mayor hasta el menor, y la copa es encontrada en el saco de Benjamín, y lo apresan delante de sus hermanos. De la misma manera en la que José fue apresado por ellos cuando fueron y lo vendieron a los mercaderes como esclavo. Sus corazones están siendo probados porque hay un ciclo en su vida que necesita ser cerrado. Entonces, y esto es rescatable también, todos regresan a Egipto.
cargan nuevamente sus asnos, regresan a Egipto ante José, no dejan solo a Benjamín, aunque ellos hayan sido liberados. Entonces, vamos a continuar leyendo, versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos cuando encontraron la copa en el costal de Benjamín, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Cuando vemos esta expresión, rasgaron sus vestidos, era una señal de arrepentimiento, de dolor, de luto, de humillación. Versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Versículo 16, y esto es la clave de este capítulo. El arrepentimiento, la confesión más sincera. Versículo 16 dice: entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Tenemos una confesión, una completa entrega sincera. Y esto debería de animarnos a nosotros cuando venimos delante de Dios. Versículo 16. ¿Qué vamos a decirle a nuestro Señor? ¿Con qué justificación queremos venir delante de Dios si no lo hay? No tenemos justificación, no tenemos cómo decirle: Dios, vea, perdone, es que yo pequé de esta manera, yo hice esto, porque no hay justificación. Esto deberían de ser nuestras palabras delante de Dios cada día. ¿Qué diremos a nuestro Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Cuando ellos dicen: Dios ha hallado la maldad de tus siervos, ¿saben a qué se refiere esta frase? ¿A qué se están refiriendo ellos acá? Dios ha hallado la maldad de nuestros corazones cuando vendimos a nuestro hermano, cuando vendieron a José. A eso está aludiendo, a ese momento, al momento de la envidia, del odio, del celo. A eso se están refiriendo. Y esto podemos aplicar en nuestra vida. Cuando Dios examina nuestros corazones, Él encuentra y sabe la maldad y el pecado que hay en nuestras vidas. Y cuando lo encuentra y cuando lo desnuda, ¿qué diremos a nuestro Señor? ¿Qué justificación y qué pretexto vamos a poner? No la hay. Pero cuando somos sinceros, como lo están haciendo los hermanos de José, cuando reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, encontramos en Jesucristo justificación y limpieza de nuestros pecados. Porque solo Él es quien puede justificarnos. Y eso es un consuelo para nuestra vida. Eso es un consuelo para nuestro corazón. Que en el Señor encontremos justificación. Ahora, continuando con lo que estamos leyendo, José posiblemente quiere seguir viendo la reacción de ellos. Si verdaderamente están arrepentidos, quieren ver cuál es su reacción al ver a otro de sus hermanos siendo apresado como esclavo en la tierra de Egipto, así como él lo fue. ¿Y cuál fue la reacción? Vamos, versículo 18. Vamos a ver a Judá. Y esto es otra cosa. El corazón de Judá verdaderamente ha sido transformado. Y aquí lo vamos a constatar. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo,
que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor. O sea, él quiere hablar en secreto con José. Y comienza entonces a recordarle cuál era el trato, la manera en la que él los envió a Canaán. Siendo apresado Simeón, con la condición de que él no iba a ver el rostro de ellos si Benjamín no venía con ellos nuevamente. Y entonces Judá, cuando le recuerda esto, luego le expresa qué fue lo que sucedió cuando se lo dijo a su padre. Vamos a ver, en versículo 19, dice: mi señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y el hermano que había muerto estaba delante de él. Y él solo quedó entre los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Versículo 24, lo que sucedió en tierra de Canaán. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved y comprad un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta era ya aquí él estaba hablando acerca de cuál era la condición, qué fue lo que sucedió en tierra de Canaán. Judá está intercediendo no solamente por su hermano, sino que también por su padre. Judá se está convirtiendo en un intercesor, en un mediador entre el rey, o entre el gobernante, y su familia. Y esto es donde vemos verdaderamente una transformación en su corazón, que está dejando de lado su propio beneficio, y está buscando el beneficio de los demás también. Versículo 30 dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá está dispuesto a dar su vida por su hermano y por su padre. Él está dispuesto a quedarse a privarse de su libertad, con tal de que Benjamín regrese a su padre y que su padre no tenga dolor alguno en su corazón. Y con esta imagen podríamos también meditar en la escena de la salvación, de cómo Jesucristo se dio como un esclavo, como un siervo, para ser crucificado por usted y por mí, para ser intercesor entre el cielo y la tierra, para ser intercesor entre nosotros y el Padre, para ser reconciliados por Él. Por cierto, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, desciende
de la línea de Judá, de este hombre que se está dando como mediador delante del gobernante de todo Egipto. Pero también es un evidente cambio en la vida de Judá. Él verdaderamente está arrepentido y su vida ha sido transformada. Él está pensando más en los demás que en sí mismo. Entonces, a gran escala, recordemos lo que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios ha utilizado todas las circunstancias para trabajar en la vida de José, para trabajar en la vida de la familia de Jacob, la familia de Israel, para que cumplan su propósito dentro del plan de Dios. Y esa es la manera en la que opera el Señor en la vida del creyente también. Dios va a utilizar cada circunstancia, cada momento de prueba y de tribulación para formar su carácter en nosotros, para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito para el que hemos sido llamados dentro del plan de Dios. Así que cuando venga la tribulación, cuando venga el tiempo de prueba, que no lo tome por sorpresa, esté preparado, porque el Señor así nos lo anticipó. En el mundo tendréis aflicción, pero Él es quien ha vencido al mundo, por lo que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. La debilidad de Jacob la hemos visto, su falta de confianza en Dios, y aquí la hemos visto transformada. Ahora él está confiando completamente en el Señor y envía a Benjamín, se desliga de él, se somete a la voluntad de Dios. Ese es el principio. Él sometió su vida a la voluntad de Dios. Ahora, los hermanos, Dios ha utilizado toda esta escena, todo este reencuentro para trabajar el arrepentimiento en el corazón de sus hermanos y está dando resultado. Pero también en la vida de José está trabajando el perdón en su corazón hacia sus hermanos. Entonces vemos cómo Dios está obrando en ellos para luego más adelante obrar a través de ellos. Porque Dios nos va a mostrar su fidelidad, su gran amor a través del pueblo de Israel. Esta escena nos muestra cuál es el corazón del Señor respecto a la reconciliación, respecto a la sanidad de los corazones. Hermanos, toda nuestra vida Dios lo va a usar para que nuestra fe crezca, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para que nuestra convicción y nuestra confianza en el Señor sea plena. Al final con esta acción de Judá, el querer dar su vida por su hermano, nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Este principio es aplicable en nuestra vida hoy. Este es el reflejo. Buscar lo mejor y lo más alto para los demás y no nuestro propio beneficio. Parece que ahora sí Dios ha trabajado en esta familia y todos están listos para la siguiente etapa en sus vidas. Hermanos, Dios quiere trabajar primero en nosotros para luego trabajar a través de nosotros. Entonces, no desfallezcamos cuando estamos siendo puestos a prueba en medio de la tribulación, porque nos muestra la gracia y la misericordia de Dios de querernos involucrar en su gran obra. Amén. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, tu voluntad. Mostrarnos, Señor, lo que anhela tu corazón, de querer trabajar, de querer formarnos y de que tú no te cansas, tu amor no se cansa de trabajar en nuestras vidas, de corregirnos, de disciplinarnos, de guiarnos hacia tu voluntad, que es cumplir el propósito por el cual tú nos has alcanzado, Señor.
Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y que por favor tu Espíritu Santo sea el que traiga convicción a nuestras vidas. Y que seas tú quien traiga fortaleza a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, para poder permanecer en medio de la prueba y confiar de que todo está bajo tu control. Te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.